Ok. Esa es muy importante. Mi compañera de grupo, la profesora Hilda, me recuerda que nosotros también queremos que el tema ambiental sea tema transversal a todos los currículos, ¿cierto? Que sea, que de alguna forma lo vean. Eso también tuvo una discusión grande porque ¿será que vamos a volverlo ambiental la costura, cierto? O sea, que todo el mundo lo tome por costura, pero ya sabemos nosotros que muchas universidades lo tienen. Muchas universidades ya han dado el paso en que haya algo ambiental para que la gente se meta en el tema, lo toque y lo sufra de manera directa. Gracias. Bueno, encontramos entonces pues que nosotros tenemos como problemas relevantes las acciones discontinuas sin una organización que lo maneje. Eso no quiere decir que no haya servido, ¿no? Las acciones que se han producido desde los diferentes estamentos de la universidad han sido muy útiles. Solo que es el momento de dar el paso a organizarnos un poco mejor. Y también, pues como ya les dije, el otro problema es que nosotros somos poco sensibles ambientalmente, de verdad. En carreta lo somos, pero de verdad somos mucho menos sensibles que lo que queremos ser, ¿no? Ni siquiera parece. Sale entonces de ahí las ideas fuerza. A mí, como al profesor Julia, me cuesta mucho trabajo entender eso, pero tratamos de meternos en el lenguaje de planeación. Primero, la idea fuerza, la universidad implementa su política ambiental aprovechándose de sus fortalezas para transformarse en un referente nacional e internacional. Esto suena chévere, suena bien, pero eso volverlo realidad tiene una cierta complicación. La segunda es que la universidad se convierte en un aula ambiental para fortalecimiento de la ciudadanía, su dimensión ambiental y sustentabilidad, y es capaz de disminuir su huella ecológica. La idea es como tratar de enseñar con el ejemplo, que cuando la gente venga aquí a visitar los laboratorios, no vean el chiquero que tenemos en el laboratorio, ¿no? Que a veces nos pasa eso. Y finalmente, sí, o sea, pero no se trata de esconder el chiquero, sino de que realmente solucionemos el problema, porque lo que hacemos ahora a veces es guardar los tarros más allácito donde no se van. Eso lo debemos acabar. Y finalmente, la universidad vuelve a ejercer el liderazgo en la transformación de la problemática ambiental en el Valle del Cauca y en la región pacífica colombiana. Entonces, tenemos algunas conclusiones, yo no las voy a leer, el profe Julian se las puso a sacar al auditorio, yo no voy a hacer eso, vamos a hacer eso, pero digamos que las conclusiones tenemos arriba una serie de factores que nos favorecen, en rosado, ¿cierto? Que está desde el personal, la infraestructura física, los programas académicos que tenemos, el hecho de que nos reconocen en la ciudad como un jardín botánico y como un patrimonio de la ciudad, y que tenemos un buen desarrollo tanto en la parte de investigación como en la formación y en la extensión sobre el tema socioambiental. Es decir, es lo que tenemos. ¿Cómo no lo hemos sabido utilizar? Porque todavía nos falta fortalecer las asignaturas, que se sepa que están, que se hagan transversales a los currículos, es decir, que la gente las pueda aprovechar, ¿cierto? Que esas materias no sean para que la gente simplemente las pase o mejore su promedio, sino que también para que se despierte la sensibilidad y la conciencia. Organizar la estructura no la tenemos, es complicado, va a ser todo un proceso súper complicado para llegar a eso, porque aquí se necesitan muchos acuerdos que no son fáciles de lograr. Y articular eso con los procesos administrativos, no ver lo ambiental como un gasto, porque a veces eso se ve como un gasto, ¿cierto? Uno dice, no, hay que arreglar tal cosa, eso es un gasto, pero también se piensa en la solución sustentable económicamente para el futuro. Si nosotros, por ejemplo, en ciencias, yo soy de ciencias, si nosotros en ciencias cambiamos el sistema que tenemos ahora de mantener neveras usando ACPM cuando se va a luz en la universidad por un método mucho más eficiente, al final terminaremos gastando menos plata. Y finalmente entonces tenemos también que hay que recuperar el diálogo con el sector ambiental. De ahí salen algunas recomendaciones. Eso, y dado que se me acuerda el tiempo, también me gustaría escuchar de ustedes porque pues estos son, digamos, un poco la repetición de lo anterior. Así que pasamos a los aportes de ustedes, sino antes decirles, haciendo que yo no creo en eso, pero si ustedes miran el cuadro, ya hay un ranking de universidades ambientales, ¿no? Yo personalmente tengo mucho temor, cuando nos enteremos de eso en la U, tratemos de cumplir con los parámetros para figurar en los rankings, ¿cierto? Yo creo que el procedimiento
no es ese. El procedimiento es que nosotros mejoramos por nosotros, hacemos mejor gestión ambiental en la universidad y después, si eso significa, ¿cierto? Salimos en los rankings, es decir, jugamos bien el partido y como consecuencia de jugar bien lo ganamos, ¿cierto? No al contrario como a veces ocurre. Pero quiero decirles que ya hay 5 universidades colombianas incluidas, las que se meten en todos los rankings están, ¿cierto? Y ya de alguna manera se puntúa a las universidades por eso. Y lo otro que les dejo es unas cuantas fotos pequeñas por eso sobre lo que es la paradoja en la universidad. Un ecosistema hermosísimo con más de 170 especies de aves, eso yo lo tengo más o menos claro, a veces mal cuidado, a veces mal gestionado, y también la campaña que ven allí, eso es un afiche que han sacado para que la gente no estacione su carro donde la gente pasa en bicicleta. A veces se llega a que la gente parquea y entonces los otros le quiebran los vidrios al carro. Creo que ya pasó una vez en la universidad, ¿no? Porque todo esto lleva a estos extremos. Gracias y entonces esperamos las aportes. Una ronda de aportes o preguntas. Profesor. Buenas. Bueno, este es un proceso que hemos venido construyendo varias personas y grupos y colectivos también en la universidad, sobre todo en el espacio universitario. Algunos que venimos hace algunos años ofreciendo cursos de medio ambiente, como en los años 90, y ya después en el desierto de los 8 años de Uribe, pues aguantar esperando que pasara ese chaparrón, y vuelve otra vez ahorita como en el proceso, en el contexto de la discusión de La Habana y del posconflicto y esto, aparecer el tema ambiental como un tema que no está en la mesa de La Habana, pero que sigue siendo un tema clave en la organización del país. Para la universidad me parece que es una excelente oportunidad de articularse y de aparecer como un agente muy importante en la difusión y en el posicionamiento de este tema a nivel de la cultura, a nivel de la sociedad. Me parece que sí, sin querer, sin pretender y sin llegar a creer que se necesite tener una definición ambiental unificada, sí me parece que vamos a seguir conviviendo con variedad de visiones. Por ejemplo, Lucy Saubé habla de los extremos en donde están la gente que considera que el tema ambiental es un tema técnico, global, de organizaciones y de políticas, y en el otro extremo la gente que dice que no, esta vida ya no se puede llevar, hay que irse para las tribus, y hay que irse a vivir en una comunidad, y hay que dejar de consumir todo lo que todo el mundo consume, y más o menos cada extremo tiene sus moralismos, ¿no? De extremo a extremos tienen sus moralismos, en la mitad estamos todos los demás seres humanos, que somos mortales y que cometemos pecados también, se nos queda a veces abierta la llave y a veces consumimos un poquito más de gasolina de la que deberíamos de consumir, pero eso me parece que no es un camino como sano en la relación en donde todos estamos buscando aprender y estamos aprendiendo. Me parece que sí hay un esfuerzo, lo que señala el profe, iniciando de que el tema ambiental en este momento está posicionado en el Consejo Académico y vemos el Consejo Académico saliendo al campo a mostrar lo que están trabajando. Eso es lo que necesitamos, un liderazgo académico desde el Consejo. Me parece que es muy saludable ello. Creo que dentro de lo que han planteado para las ideas fuerza, yo estuve como en la primera parte, en la primera parte pues de la elaboración en el cuadro DOFA. Creo que habría que organizar algún momento otra cosa porque para mí la primera idea de fuerza se traga a todas las demás, o sea, si nosotros cumplimos, implementamos, porque es que la cosa más compleja en esa frase está en implementar, o sea, la densidad del acto está en implementar. La política ambiental, o sea, ya miraríamos si los perfiles de la política le falta o le sobra, pero en esa parte de implementar me parece que está la densidad. Si nosotros logramos implementar,
La segunda se va a dar de por sí y la tercera también va a tener que andar a la corriente de esa primera idea fuerza. En ese orden de ideas me parece que la segunda idea fuerza que tendríamos en ese contexto sería la disposición de la comunidad a desarrollar esa política. Porque una cosa es que la universidad la implemente y otra cosa es que la comunidad acompañe ese desarrollo. Y ahí es donde hemos estado más, por lo menos algunos hemos estado interesados en lograr que esa comunidad, a través de esa participación y de ese engranaje, logre articular y logre mover, ¿sí? Logre mover esa política. Me parece que la primera idea de fuerza sí es esa, la de implementar la política, pero la segunda es la de la participación comunitaria o la participación de la comunidad universitaria en el compromiso de esa acción. Y con eso pues con eso termino. Muchas gracias. No quería que terminara, sino que estaba dificultando la transmisión de televisión. Bueno, entonces como pueden ver, están interviniendo las personas que han contribuido con el trabajo. Gracias, profe. Listo, voy para adelante. Buenas tardes, mi nombre es José Ariel Díaz, soy trabajador de la Universidad del Valle, de la sección de servicios varios y miembro del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia. Yo quería primero empezar, creo que es pertinente hacer un reconocimiento a una persona que está en el auditorio, por eso llegamos tarde porque estamos en la otra mesa, un profesor que pues fue para mí por lo menos maestro en esta tarea de trabajar por el tema ambiental en la universidad, el profesor Luis Alfonso Escobar, quien tuvo un reconocimiento en este año como uno de los afrodescendientes más destacados del país, y su plan de desarrollo, que lo coordina él, en el departamento de Nariño. Él es profesor, pero está ya, ha sido considerado el segundo mejor plan de desarrollo del país. Estamos hablando de plan de desarrollo, el hombre que nos planteó muchas de estas ideas está aquí, y lo mandé en un papelito y dije, creo que es pertinente por lo menos darle un saludo al profesor, porque se lo merece y es un potencial de nuestra universidad. Yo quería plantear como algunas cosas muy rápido también para que sean tenidas en cuenta. Primero, yo creo que es pertinente reconocer que la universidad pasó de un debate, de una resolución que nos la dimos como en 4 o 5 años, a implementarlo en su plan de desarrollo, y que sea una política de la universidad. Introducir esto es definitivo, y que hay que reconocerlo al Consejo Académico y a quienes hoy están, por lo menos hoy lo vimos en varias mesas, es un componente ya definitivo, y en el plan de desarrollo anterior no aparecía ni siquiera la palabra medio ambiente. Sobre el tema de las conclusiones, hay una que habla sobre el desarrollo de los proyectos colaborativos y se pone un ejemplo de la Alianza del Pacífico. Yo creo que ahí debemos de recoger las estrategias que tienen que ver con el tema educativo. La UNESCO tuvo durante 10 años una campaña con el cual desarrollaban el artículo 36 de la Agenda 21, que era el compromiso de la década. Y ahí hay una red internacional de universidades, colegios, organizaciones metidas en ese proceso, y la Universidad del Valle tiene un vínculo con eso, y eso allí hay acciones para desarrollar. Ahorita se acabó de terminar en el 2012 la evaluación de Río +20 y retomaron la misma agenda y volvieron y la pusieron. Entonces tenemos un compromiso, eso se va a desarrollar a nivel mundial. Acabó de en febrero haber un evento en Japón sobre ese tema, creo que fue en Japón, y hay unas conclusiones. Yo creo que la universidad debe vincularse a eso a nivel internacional. En esa misma vía, yo creo que debemos de tener en cuenta, porque el plan está siendo muy vinculado desde lo que podemos hacer, es salir de esa idea que planteaban, por ejemplo, de medirnos al que mejor lo haga, y más bien es cómo nos armamos red con las universidades a nivel nacional, porque la situación es precaria en todas las universidades. Entonces, más bien armar red para mirar las fortalezas que tenemos y aprender del otro. Y pues si aquí tenemos unas resoluciones y en otra universidad no las han hecho, ¿por qué más bien no aprendemos nosotros de los otros? Hagamos encuentros nacionales universitarios para ver cómo nos ponemos al frente de eso, ¿sí? Yo pienso que esa es como la tarea, más bien que dejarnos medir,
Y en ese sentido, creo que hace falta también proponer a nivel nacional, desde ese espacio, un espacio nacional en el Sistema Nacional Universitario que se encargue de este tema, ¿sí? Así como existe el SUE y existe ese tema, por ejemplo, para los rectores en lo económico, metámosle de pronto una tarea de esas para que nos encontremos todos los que estemos interesados en el tema. Sobre el fondo de financiación que se propone, nosotros hicimos mucho énfasis durante el desarrollo de esto, porque puede terminar la universidad, si no se lee y no se deja bien claro, que estos fondos terminen siendo fondos de privatización de la universidad, y eso es un tema muy quisquilloso y muy en la política interna de la universidad, que si no lo cogemos bien, en vez de ser una oportunidad, se nos vuelve un problema. Entonces, proponer, sería solamente incluirle, profe, creo que de las formas como la universidad agiliza su financiación históricamente, darle forma a ese fondo que se propone, y llegamos a esa conclusión porque esto de la gestión ambiental implica unos nuevos retos. Si se va a hacer una escuela, un instituto, pues hay un personal que contratar. Si se va a dar mejor manejo a los residuos sólidos de la universidad, hay que organizar, y eso es plata. Y tenemos en cuenta la exposición de esta mañana que la situación es precaria, entonces habrá que tener en cuenta eso. Y un tema muy profundo en lo político tiene que ver con, se propone crear un espacio de participación, un espacio para la organización del tema medioambiental. Nosotros durante todo ese debate hablamos de la participación como un eje central, tanto en lo ético como en la acción real, ya colectiva, teniendo en cuenta lo de la huella ecológica. Es que la huella ecológica la deja cada uno de nosotros en nuestro trasegar, y no es el que está administrando el que la deja, ni el encargado de responder por la del otro. Eso nos toca a todos. Y si nos toca a todos, pues también debemos participar todos en la decisión. Por eso la universidad tiene componentes académicos, de investigación, de administración, tiene estamentos, tanto estudiantiles, porque el estudiante que tira el papel, o sea, parece ser que la consigna es, pues el aseador me la recoge, no. La universidad más limpia es la que no se ensucia, pero para eso hay que generar un acto de conciencia en él. Entonces, ese cuerpo administrativo hemos tenido un debate muy profundo, porque lo ideal es que estemos todos allí para que todo el mundo responda por lo que le toca. Sin embargo, el problema de fondo es que la estructura política de la universidad es muy vertical, y a la hora de establecer una estructura de estas se presenta un problema y habrá que tenerlo en cuenta, porque si caemos en la lógica administrativista desde la gestión solamente, pues eso es como que es trabajo de los administrativos, pero resulta de que nosotros hablamos de la gestión, por ejemplo, académica, hay que evaluarla, la investigativa. Entonces hay que, en esa composición de ese espacio, porque el académico no alcanzará a resolverlo, la resolución resuelve en parte la cosa, pero lo que se viene para poder aplicar eso se necesita tener un poco de amplitud al entenderlo. Y por último, yo sí quiero reiterar lo que dije también en la mesa sobre las estrategias. Luz Mila, que es de ahí de planeación, ella, cuando estuvimos en estas primeras discusiones, nosotros a eso le hemos puesto el nombre de ejes, el profesor Jorge, el profesor Luis Alfonso y Eduardo, y ella nos dijo que el lenguaje de planeación se le pone estrategias, y eso queda incorporado en el documento y va para allá. ¿Y a qué me refiero? Nosotros hablábamos de 8 estrategias, porque es que la acción ambiental se ejecuta en hechos concretos. Entonces, hablamos, por ejemplo, de 8 que eran agua, aire, energía, residuos sólidos, biótico, que es fauna y flora, cultura ambiental, suelo y movilidad. Para que como esos planes de desarrollo quedan un rengloncito, a la hora que la universidad necesita ejecutar sobre agua, por ejemplo. Entonces necesitamos tener un soporte para poder que el que va a autorizar el recurso para el programa o el proyecto, aparezca eso allí. Entonces, como algo técnico, pero también que no nos quita mucho, eso se da en un renglón y quedaría incluido. Era eso, profe, gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, entonces muchas gracias. Le damos entonces el espacio a los de la mesa de posgrados que les toca ahora aquí. En esto. Nuevamente muchas gracias.
Buenas tardes. Pues voy a presentar a continuación el trabajo de la mesa de posgrados. En esta mesa pues trabajamos un grupo de profesores, la profesora Patricia Torres, vicedecana de la Facultad de Ingeniería, vicedecana, bueno, los que trabajan aquí son vicedecanos de investigaciones y posgrados en su momento en la conformación de la mesa. Entonces está la profesora Patricia Torres de la Facultad de Ingeniería, el profesor Mauricio Palacios de la Facultad de Salud, el profesor Hernán Campo de la Facultad de Ciencias, el profesor Germán Guerrero de la Facultad de Humanidades y quien les habla que actuó pues para estos propósitos como coordinador de la mesa. Contamos con el apoyo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, particularmente de Carolina López, una de las profesionales que apoya este proceso, y de William Sánchez. Igualmente pues de la profesional Luzmila Medina y del profesor Carlos Hernán como director de la oficina. Nosotros, pues, como se presentó esta mañana en la diapositiva, trabajamos en el mismo esquema definido metodológicamente para las mesas. Nuestra mesa, los que tuvieron la oportunidad de estar esta mañana, inclusive vieron que en la conformación inicial de las mesas de trabajo no estaba la mesa de posgrados y realmente, pues, en las discusiones iniciales se encontró que pues no estaba representada ni en investigaciones ni en formación y por eso se decidió y se acogió la idea de organizar una mesa de posgrados específica. Nosotros lógicamente elaboramos también un documento que está a disposición y ya se encuentra en la página del plan de desarrollo y una de nuestras primeras tareas en el documento que trabajamos fue pues cuáles eran las características, digámoslo, definidas para una universidad fundamentada en investigación. Allí entonces enumeramos las principales características que nos sirven como marco de referencia conceptual en nuestra discusión, en la medida en que pues, se define una universidad fundamentada en investigación, es una universidad que le da una importancia muy alta a la investigación y a su papel en la generación de conocimiento, concentra, digámoslo, la mayor cantidad de recursos o una cantidad cada vez más creciente de recursos en una docencia de alta calidad, apoyada en la investigación y también en una extensión de calidad. Tiene un nivel importante de inversión en investigación, un alto número de investigadores, un alto número de publicaciones científicas, gran importancia a preparar los profesionales que su entorno requiere y asigna un papel importante en todo el sistema regional y nacional de innovación o en general de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos que resaltar lo que también se ha dicho que debería tal vez en el último periodo cuando vinieron los pares a visitar la universidad para la renovación de la acreditación institucional, reconocieron que nosotros somos una universidad fundamentada en investigación y como pues aparece en los documentos, tal vez 4 universidades del país, digamos, lo cumplen con estos criterios. Voy a presentar algunos datos que nos sirven de referencia de alguna manera para el trabajo que hicimos metodológicamente en esta etapa. En esta primera, los profesores, aquí aparece el total de profesores por facultad, o sea, aquí son las personas, aquí son profesores de tiempo completo y medio tiempo. No hicimos, digámoslo, la equivalencia a tiempos completos equivalentes, sino el número de profesores significa que son profesores de tiempo completo y medio tiempo distribuidos por facultades y por eso ustedes encuentran aquí que el número más alto aparece, pues entre otras, en la Facultad de Salud porque reúne un número muy importante de profesores de medio tiempo, particularmente en la Escuela de Medicina y en las áreas clínicas. Por lo tanto, estamos hablando de 917 profesores. También queremos mostrar cuál ha sido la tendencia de la formación de profesores en los diferentes niveles. Resaltar, lógicamente, si ustedes lo ven, nosotros tenemos en el caso del doctorado, que es la columna que está en azul, cuál ha sido la tendencia desde el año 2005, pues prácticamente al 2015, podemos decir, o sea, en esta década, cuando iniciamos en el 2005, estábamos alrededor de un 24% en formación doctoral y en estos momentos, en el 2015, estamos alrededor de un 36% de profesores nombrados en cuanto a la planta total de profesores de la universidad y situándonos en uno de las universidades con este indicador más alto. Este es digámoslo, no sé si se ve bien gráficamente, pero bueno, voy a tratar de explicarla. También la tuvimos como referencia en las discusiones nuestras, es las comisiones de estudio de los profesores. Nuestros profesores, digámoslo,
a qué países principalmente están yendo a hacer su formación doctoral. Como bien ustedes saben, la universidad tiene una política de estímulos que fue recientemente refrendada mediante la resolución 072 del 2014, y este recoge básicamente el ejercicio de lo que fue la resolución anterior, que fue la resolución 031. Aquí de todos modos se destaca, digámoslo de manera importante, en azul ustedes ven que la mayor proporción de profesores nuestros están saliendo a hacer comisiones de estudios a Colombia, es decir, el 46%, el 12% en España, el 12% en Brasil, el 11% en Argentina, y ahí está el resto de países tal vez con una participación menor. Eso significa que si nosotros sumáramos los países, llamémoslo hispanohablantes y parloparlantes, estamos hablando tranquilamente alrededor de un 80% de profesores nuestros que van a países, digámoslo, de habla hispana. Eso pues lo vamos a relacionar más adelante en una de las conclusiones. Y en Colombia, pues una proporción muy grande se encuentra en la misma Universidad del Valle, o sea, de los profesores que están en Colombia, de ese 46%, el 61% está haciendo sus estudios doctorales en la Universidad del Valle. Esto de alguna manera también digámoslo, se reconoce en la medida en que en general en el país, en Colombia, cada vez hemos tenido más formación doctoral. Lógicamente nosotros tenemos definido la participación por las demás universidades, y ustedes pueden ver allí está la Universidad del Valle primero, la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas en cuanto a las universidades de destino de nuestros profesores para su formación doctoral. Esta es una clasificación general, la tenemos simplemente como referencia de lo que han sido la clasificación de los profesores en la última medición del año pues correspondiente al 2014, que es muy reciente. Esta información es tomada de la base de datos de la Vicerrectoría de Investigaciones, y ustedes ven allí de alguna manera la distribución en la clasificación de los profesores entre senior, asociado y junior, que es la clasificación que define Colciencias. Está el total y lógicamente el total de docentes nombrados. Esto de alguna manera es un ejercicio, digámoslo, relativamente nuevo en cuanto a que el modelo de medición de Colciencias, de grupos y de investigadores, digámoslo, se modificó. Esto, ustedes bien lo saben, pues tuvo una gran discusión a nivel nacional. Estos son nuestros resultados, inclusive pues ya finales, porque hubo unos resultados preliminares. En cuanto a la oferta académica, aquí queremos mostrarles, pues en pregrado nosotros tenemos en total, yo no voy a entrar en el detalle, si ustedes pueden observar en total, nosotros tenemos en pregrado 70 títulos y 135 registros. Esto se explica porque teniendo la misma titulación, el programa se ofrece en Cali y en varias de las sedes regionales. Entonces, en la medida en que podemos tener un programa que está en 2 o 3 sedes regionales, pues tenemos una oferta importante de programas vía registro, le llamamos registro porque eso hay que hacerlo formalmente ante el Sistema Nacional de Información del Ministerio. Y en posgrado, en cambio, la diferencia es mucho menor, tenemos 103 títulos contra 110 registros. Esos registros se explican fundamentalmente en la diferencia en las maestrías y en algunas especializaciones, mientras que en el doctorado, pues básicamente corresponde el mismo número en Cali, y es la oferta que tenemos realmente pues en nuestra sede principal, es decir, tenemos 13 programas de doctorado y los 13 se ofrecen en la ciudad de Cali. Esa es tal vez la explicación, digámoslo, de la oferta entre títulos y registros. Esta gráfica les quiere ilustrar de manera muy general cuál es la proporción de estudiantes matriculados en pregrado y posgrado y cuál ha sido la evolución en la última década. Ustedes pueden observar cómo en el año 2005 iniciamos con una proporción del 6,5% de estudiantes de posgrado versus 93,5% de estudiantes de pregrado. Esa composición ha ido variando y lo que ha significado un incremento permanente, ustedes lo pueden ver, en cuanto a los estudiantes de posgrado, situándonos en una cifra relativamente estable en los últimos 4 años, alrededor del 11%. En este plan de desarrollo o en la discusión de este plan de desarrollo, pues se definirá cuál va a ser la meta a los próximos 10 años. La meta que definamos pues estará asociada a una serie de indicadores y lógicamente a una serie de recursos. Observen que aquí no estamos hablando de un incremento de la cobertura en general del número total de estudiantes, sino cuál debería ser la proporción entre estudiantes de pregrado y posgrado.
Igualmente entonces está en esta gráfica, ustedes pueden ver los estudiantes matriculados en posgrado en cada uno de estos años y podemos observar, pues lógicamente, el total de estudiantes de posgrado, como se evidencia ahora, ha ido creciendo. Tenemos un incremento muy importante de estudiantes de doctorado. Si ustedes toman como referencia, a manera de ejemplo, en el año 2005 estábamos hablando de 156 estudiantes de doctorado y actualmente estamos hablando de 365, o sea, el número de estudiantes de posgrado, si ustedes observan en los últimos años, pues se ha ido incrementando. Igualmente el número de estudiantes graduados, no me refiero pues a cada una de las niveles de especialización, maestría y doctorado, pero si hacemos referencia particularmente al caso de doctorado, estábamos hablando de 6 estudiantes en el año 2005 y al cierre del 2014 tenemos 44 egresados de doctorado, es decir, año por año hemos ido incrementando también el número de estudiantes de doctorado, egresados de doctorado. En la clasificación de los grupos de investigación, simplemente constatar que estos son los resultados de la clasificación de grupos de investigación 2014, como lo dije en el caso de los investigadores, en el caso de los grupos, que es el mismo modelo de medición, pues también hubo una gran discusión sobre lo que fue este modelo de medición, pero pues sin embargo estos son nuestros resultados, los consideramos pues muy importantes. Lógicamente tenemos el comparativo con las otras universidades, pero hay que reconocer que aún el Comité Central de Investigaciones no ha hecho, digamos, el análisis y la discusión de estos últimos resultados. Creo que se hará en un próximo Comité Central de Investigaciones. De todos modos, aquí está el total de grupos de la universidad y el total de grupos pues por cada una de esas categorías A1, A, B y C, como pueden ustedes observar. En cuanto a la metodología, pues aquí está el resumen, en esta gráfica está el resumen de cómo decidimos trabajar. Pues nosotros tuvimos primero un documento, llamémoslo preliminar, que nos preparó la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, que fuimos enriqueciendo, pues decidimos trabajar en una metodología nosotros como grupo y tuvimos el acompañamiento permanente de las personas que indiqué pues al comienzo de la presentación. Estos son los resultados en números en cuanto al total de reuniones, quienes participamos, etcétera, y finalmente pues logramos producir un documento pues marcado en los lineamientos que nos dio la misma oficina y que básicamente tiene el contenido que allí se presenta. Ese documento ya está disponible en la página web del Plan de Desarrollo. Entonces, este fue nuestro trabajo desde septiembre, prácticamente desde el año pasado. Como les mencionaba al comienzo, pues nosotros como mesa fuimos la mesa más recientemente conformada y este año pues trabajamos más ya en algunas tareas que nos quedaron pendientes. Nosotros entonces logramos identificar en el análisis interno una serie de fortalezas, debilidades, oportunidades que voy a presentar a continuación. Entonces, nosotros consideramos que una gran fortaleza de la universidad es que posee un cuerpo docente con tradición en la investigación, con elevados niveles de formación académica e investigativa y, muy importante, con una política permanente de vinculación de apoyo a doctores y a la formación doctoral. Nosotros tenemos las estadísticas de lo que ha significado, gracias a la resolución 031, que mantengamos un promedio de 90 profesores al año haciendo formación doctoral en cualquiera de estos países que yo presentaba. Lo consideramos una fortaleza, puede que sea insuficiente para algunos, pero para nosotros es una fortaleza muy importante. Ya lo vimos, por eso hicimos esta presentación de los grupos, ya vieron el número de grupos de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Creemos que ahí la universidad cuenta con políticas de apoyo permanente a la investigación y a la generación de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y a la creación artística. De hecho, ustedes pues saben que hemos tenido, digamos, los 2 documentos de política en los últimos años que recientemente actualizamos. Consideramos que la investigación es un eje articulador y un fundamento para la oferta de posgrados de alta calidad y finalmente, entre las fortalezas, reconocer la política permanente de apoyo a la biblioteca, particularmente para el caso de los posgrados en cuanto a la actualización de sus fondos y medios bibliográficos. Quienes, digamos, lo conocen la historia de la universidad saben que en algunos posgrados iniciamos realmente casi que con un mínimo número de bases de datos o de revistas, o inclusive hay que reconocerlo con las suscripciones que los profesores de manera personal tenían a sus sociedades científicas. Hoy la biblioteca prácticamente responde por todas las necesidades en cuanto a la
recursos bibliográficos. En cuanto a las debilidades mayores, queremos resaltar una, la colocamos de primero, en realidad el orden no importa tanto, pero sí la quisimos ubicar de primero, es que consideramos que hay como mesa una falta de definición de asuntos o líneas estratégicas. Cada vez que nosotros como universidad hemos intentado hacer el ejercicio de cuáles son las líneas estratégicas, de alguna manera cuáles deberían ser las apuestas, de alguna manera temáticas, si lo podemos llamar así, en investigación, pues realmente no lo creamos a una concreción, sino que definimos unas líneas muy generales y eso de alguna manera no orienta, porque no decimos que defina completamente, pero sí no orienta o no ayuda a orientar, por un lado el relevo generacional asociado a las convocatorias docentes, la formación doctoral de profesores, es decir, en qué áreas, en qué países, en dónde debería irse a estudiar, y lógicamente la financiación de la investigación y la permanencia y creación de posgrados. Cuando decimos la permanencia es porque posiblemente tengamos que revisar si la oferta de posgrados corresponde, digámoslo, con las necesidades actuales o es necesario la reformulación de algunos programas o la creación de programas nuevos, como tal vez se mencionaba esta mañana en la mesa, particularmente en la presentación del profesor Pedro Prieto, digámoslo, que nos llamaba de alguna manera la intención a pensar que de alguna manera creativa podamos hacer unas nuevas ofertas de posgrados. Una debilidad, ya lo presenté, los cuadros son muy evidentes, ahí están las cifras, el alto número de profesores formados en países de habla hispana, pues si sumamos Colombia, en general América Latina y España, pues ya les decía que estamos hablando de más del 80% y en general podemos concluir también con un bajo dominio de una lengua extranjera, particularmente el inglés. Consideramos que de acuerdo con el tamaño, el nivel de formación de los profesores, es decir, el nivel de formación doctoral, aún tenemos pocos grupos de investigación en las más altas categorías de Colciencias. Como ustedes, yo no quise hacer referencia en cada una de las facultades, porque la idea es que pues ese análisis también lo pueda hacer el Comité Central de Investigaciones. Pero consideramos también que hay una baja producción intelectual, de alguna manera quienes acabamos de salir de la mesa de investigaciones, veíamos una pregunta que se hacía el profesor Pedro Prieto entre esa relación que habría entre una posible baja producción intelectual, pero fíjense que aquí precisamos que son en revistas de alto impacto, porque la pregunta que se hacía el profesor Pedro y que es válida, que no había una correlación entre los puntos asociados, ¿cierto?, a niveles salariales que presentábamos esta mañana en la mesa de financiación versus la productividad académica. Pero aquí precisamos que es productividad académica que se denomina de alto impacto. Aquí también, lógicamente, tenemos una discusión, pero creo que el profesor Luis Carlos en su presentación lo hacía precisando que en las métricas de investigación pues también hay cierta información que hay que saber manejar de alguna manera porque puede ser tendenciosa. Creemos que la oferta de posgrados es débil en cuanto a la internacionalización. La internacionalización nos exige flexibilidad curricular, entre otros, flexibilidad curricular, homologación de currículos, dobles titulaciones, cotutelas, movilidad, cooperación, financiación y dominio de una segunda lengua. Nosotros cuando ya hemos tenido la oportunidad en la universidad, en los pocos programas que tenemos de doble titulación, particularmente encontramos dificultades en este sentido. De alguna manera se inclusive en el mismo reconocimiento de los créditos, ¿cierto? Y de alguna manera en los términos de la flexibilidad curricular que nos permitan pensar que estamos hablando de programas similares o análogos entre dos instituciones, pues particularmente extranjeras. Y una que no quisimos lógicamente dejar pasar por alto y esta mañana lo ratificó el profesor Juan Francisco Díaz en la presentación de las TICs, es que pues necesitamos y por lo tanto es una debilidad y la reconocemos como tal en la definición como baja velocidad y capacidad de la red de internet. O sea, aquí de alguna manera en la mesa también encontramos definiciones. Yo quiero precisar porque quienes de pronto han tenido la oportunidad de participar en las otras mesas, nosotros no conocíamos, digamos, las presentaciones de las otras mesas ni el trabajo como tal, nosotros no interactuamos, de manera que pues también es bastante, digámoslo, gratificante de alguna manera ver que encontramos coincidencias en muchos de los puntos que presentamos, particularmente veo con la mesa de investigación porque acabo de sesionar en otro de los auditorios. En cuanto a oportunidades, también hay oportunidades y amenazas, me refiero primero a las oportunidades. Creemos, y esto es parte de las discusiones que se dan a nivel nacional, que hay una demanda creciente a nivel nacional, y no solo nacional, sino internacional, de profesores calificados en áreas muy específicas, en áreas estratégicas. Eso lo vemos como una gran oportunidad.
la demanda de instituciones y programas de alta calidad a nivel nacional e internacional. En muchas de las documentos y de las discusiones que se dan a nivel nacional, de alguna manera los referentes quieren tener programas de alta calidad e instituciones de alta calidad. Eso lo vemos como una oportunidad. El auge de la internacionalización, de la globalización en general en todo, en la investigación, en la educación, en la creación y la información, lo vemos como una oportunidad. Creemos, como veo que lo constataron también en la mesa de investigación, en la oportunidad de recursos para el fomento de la investigación, la tecnología, la innovación y la creación, y la pertinencia del impacto de la investigación de la universidad en la empresa y en el entorno. Sabemos que allí tenemos un diálogo difícil entre lo que denomina cierto universidad-empresa. La universidad ha venido teniendo, digámoslo, yo diría que desarrollos muy importantes, particularmente a través del CUEP, del Comité de Universidad Empresa Estado, donde nosotros presentamos nuestras capacidades y nuestras potencialidades y de alguna manera el sector también nos presenta sus necesidades, pero es insuficiente, digámoslo, es insuficiente porque parte de la incomprensión yo diría de parte de los empresarios en relación de lo que significan los tiempos y los recursos para ciencia y tecnología. Amenazas, lo expresábamos, vimos en algunas de las preguntas ahora en la mesa de pregrados, que nos preguntaban, ¿y ustedes no ven como una amenaza esto que nosotros precisamente vemos aquí? Que es la oferta de programas de posgrado en las universidades locales, regionales, nacionales a nivel de maestrías y doctorados. Algún par internacional nos hacía una referencia hace muchos años, que no se queden tan tranquilos, ustedes están en una gran autopista por la cual el carro de Univalle prácticamente va circulando solo, pero a esa autopista le van a empezar a llegar o van a empezar a nutrir con otros. Hoy lo vemos, es parte, hay que reconocerlo que es parte del desarrollo regional, porque nosotros mismos formamos a nivel de maestría y a nivel de doctores muchos de esos profesores e investigadores que bien están haciendo su rol, pero de alguna manera también lo vemos que se vuelve, en el mejor sentido de la palabra, una competencia a nuestros propios programas. El crecimiento de las ofertas internacionales de cursos y posgrados de forma virtual, lo vivimos, lo vemos, tenemos que estar atentos, esto es una señal y nosotros lo consideramos como una amenaza mayor. Una muy complicada que es la falta de continuidad en las políticas nacionales en las ofertas de becas nacionales e internacionales para doctorado. Pues la mejor demostración la dio recientemente Colciencias cuando cambió de alguna manera la modalidad en la cual los doctorados nacionales antes se financiaba el propio estudiante de doctorado y ahora se financian son los programas de doctorado y lógicamente con unos criterios y unas condiciones que se fueran afinando, o sea, la misma convocatoria, particularmente en algunas de sus exigencias, si ustedes recuerdan, particularmente en el nivel de formación de maestría, se fue modificando. Eso quiere, de alguna manera, dar un indicador de que no hay una política muy clara sobre este tema y lo vemos como una amenaza. Y miren que el último lo denominamos así, percepción en el medio, ¿cierto?, de escaso impacto de la investigación de la universidad con la problemática empresarial y del entorno. Tenemos que reconocer que este es un tema, también se ilustró esta mañana, un tema de comunicación, ¿cierto? Tal vez es mucho lo que hacemos y poco lo que comunicamos o no hacemos visible digamos, una buena oportunidad de nuestros desarrollos, de nuestros resultados de investigación. En el cruce de la que denominamos pues metodológicamente la matriz DOFA, voy a presentar, digámoslo, la estrategia que en la forma como nosotros lo definimos, pues algunas son el cruce de fortalezas y oportunidades, otras debilidades, oportunidades, y las voy entonces a comentar cada una de ellas. Nosotros vemos como, digámoslo, una estrategia es desarrollar normativas y programas formativos de acreditación institucional y de programas de alta calidad para instituciones de educación superior. Nosotros creemos que como universidad que ya tiene una trayectoria en investigación, una trayectoria en posgrados, también nosotros mismos debemos ser referentes nacionales en cuantos indicadores de acreditación, en cuanto a normas, si se puede llamar así, o regulaciones asociadas a acreditación institucional y acreditación de programas de alta calidad. La otra que vemos como una estrategia es desarrollar e implementar programas homologables de posgrados para estudiantes extranjeros. Parte de lo que denominamos la internacionalización es que los estudiantes extranjeros también puedan venir a nuestros programas, pero que esos programas de alguna manera sean homologables. Vimos y analizamos muchas posibilidades, hay muchas posibilidades de experimentar inclusive a nivel de semestre, a nivel de cursos, a nivel de ofertas tal vez focalizadas. Ya algunas universidades, algunas facultades tienen, digamos, una pequeña experiencia, pero nos parece que allí podemos ser, digámoslo, mucho más propositivos.
Fortalecer y consolidar las alianzas estratégicas entre universidades acreditadas y de alta calidad. Nosotros, si miramos solamente la región nuestra, o más si miramos solamente la ciudad nuestra, pues lógicamente reconocemos que en el suroccidente colombiano somos la universidad más importante, la única universidad acreditada institucionalmente por 10 años, con un número importante de programas acreditados de pregrado, de posgrado, estamos en ese proceso y creemos que podemos aprovechar las alianzas estratégicas con otras universidades también que ya tienen un nivel de calidad. Tenemos que reconocer que también tenemos socios, si se puede llamar así, o pares, como lo llamamos, en las otras universidades y allí los podemos, digámoslo, en el mejor sentido, capitalizar. En cuanto a desafíos, vemos que es necesario adecuar la estructura organizacional de los posgrados de manera que facilite la flexibilidad y eficiencia en la oferta y en la formación multidisciplinar. Definitivamente tenemos casi que barreras, tenemos cuartos, tenemos departamentos donde es difícil cruzarse entre uno y otro. En el trabajo que hicimos en el Comité Central de Investigaciones, cuando les pedimos a las facultades que nos presentaran sus propios programas, podemos reconocer que tenemos experiencias en las cuales dentro de una misma facultad, dos posgrados relativamente cercanos, digámoslo así, al menos temáticamente, no se ven, no se encuentran y aún más no comparten recursos. Entonces aquí nosotros vemos de alguna manera un desafío porque eso depende realmente de nosotros. También tenemos una posibilidad de desarrollar alternativas de articulación de pregrado con los posgrados y los posgrados entre sí. Ya empezamos a ver oportunidades, recientemente, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería nos presentaba modalidades de trabajo de grado, a nivel de pregrado, que permite una articulación con el posgrado. Ya lo empezaron a implementar. Aquí quiero ratificar que eso en la mesa de formación también lo estamos viendo, o sea, nosotros eso que hicimos poner en la práctica las discusiones de la mesa de formación, ya las facultades lo están incorporando y el consejo académico, en el mejor sentido de la palabra, lo está viendo con buenos ojos y por eso le pedimos a la Facultad de Ingeniería en particular que compartiera esa discusión en la cual ellos han ampliado, digamos, las posibilidades del desarrollo de los proyectos de grado, de pregrado y algunos de ellos tienen que ver con la articulación de posgrados. Otra estrategia es consolidar el desarrollo de estrategias de comunicación para posicionar la oferta de posgrados que permitan atender las problemáticas, pues entre otras que nos presenta las empresas en general y el entorno, digámoslo, las empresas en particular y el entorno en general. Creemos que aquí, digámoslo, tenemos dificultades en la comunicación. Voy a dar un ejemplo que no es de posgrado, estamos mejorando, estamos en el proceso, pero es muy reciente, esto ya la mesa lo había declarado y lo estamos asimilando y lo estamos implementando. Pero en pregrado, voy a dar un ejemplo, nosotros no le anunciábamos a nadie que la universidad tiene procesos de transferencia y procesos de traslados, es decir, que pueden llegar estudiantes de otras universidades o de otros programas, no lo anunciábamos, como alguien decía, es el secreto mejor guardado, o sea, tenemos una posibilidad para que los estudiantes pudieran venir de otras instituciones y así lo hicimos, quienes pudieron de pronto verificar los avisos en prensa hace un mes tal vez, lo anunciamos, pues ya nos dimos cuenta que otras universidades también empezaron a anunciar, me refiero a otras universidades privadas, a anunciar esas posibilidades. Lo mismo nos falta en posgrado, nos falta mayor comunicación. Bueno, otra estrategia es diseñar e implementar programas interfacultades e interinstitucionales con capacidad de impactar en el desarrollo empresarial y social. Los ejemplos son contaditos, o sea, cuando hablamos de doctorados, digámoslo, quizás el doctorado en ciencias ambientales es un buen ejemplo, la temática misma así lo hace, pero fue concebido como tal, como un doctorado interfacultades e interinstitucional. Ahí están asociadas 3 universidades y están asociadas por lo menos 4 facultades de la universidad. Inclusive el marco interno regulatorio nuestro, que es la resolución 007, no reconoce ese tipo de doctorados, fíjense. Entonces nosotros, la realidad ya supera de alguna manera la reglamentación y es parte de lo que tenemos que recoger en este plan de desarrollo. Finalmente, entonces, mostrarles pues lo que nosotros como mesa identificamos como los problemas más relevantes. Lo voy a citar entonces: la insuficiente gestión para la integración, actualización, homologación y acreditación de los programas de posgrados. Aquí cuando decimos insuficiente es porque creemos que es en todos los niveles, no es un problema de nivel central de la DACA ni de una oficina a nivel central, creemos que la gestión va desde el propio programa, desde su propio comité de posgrados, ¿cierto?, hasta ya el trabajo como tal institucional. Aquí hemos venido trabajando una definición muy importante. Hoy la autoevaluación es obligatoria y ese es el paso previo a un proceso de acreditación.
También consideramos otro problema relevante la falta de claridad, precisión y alcance en los lineamientos estratégicos de la universidad para orientar aspectos importantes de los posgrados. Ustedes vieron que yo ya hice referencia a eso, que hemos tenido dificultad, de pronto puede ser hasta temor, de definir algunas líneas o áreas estratégicas, pero eso mismo lo podemos bajar a nivel de las facultades, de las escuelas y los departamentos y de los mismos, lógicamente, programas de posgrado. ¿Cuáles son las líneas que nosotros le vamos a apostar? Finalmente, entonces, nos pusieron una tarea que no era nada fácil, que eran las ideas fuerza. Estas son las que nosotros logramos concretar como mesa y que las presentamos aquí. Una es que la Universidad del Valle, como una institución fundamentada en la investigación, se proyecta nacional e internacionalmente a través de programas de posgrado de alta calidad y pertinentes. La segunda, los posgrados de la Universidad del Valle se consolidan como un referente académico en relación con la investigación y la creación. Esta mañana en la mesa de formación precisamente planteamos el mismo punto desde la óptica de la formación fundamentada en la investigación. Y la tercera, la Universidad del Valle promueve posgrados e investigación que integran saberes para aportar a la solución de problemas complejos. Es una realidad. El profesor Pedro nuevamente esta mañana, Prieto, cuando nos presentaba, digámoslo, de alguna manera, los desafíos que existen en ciencia y tecnología, pues realmente no hay posibilidades de resolver problemas complejos, sino hasta a través de la o la multidisciplinaridad. Y los posgrados juegan un papel ahí fundamental en el desarrollo de estas propuestas. Creemos que allí la universidad tiene un campo de acción impresionante. También, digámoslo, coincidimos, tal vez no lo presenté aquí, pero sí está en el documento, coincidimos con la mesa de formación que la flexibilidad no solamente es académica, sino es académica, investigativa e inclusive administrativa, pues por esa división que nosotros mismos hemos desarrollado. En conclusiones y recomendaciones, pues voy a pasar rápido porque ya me dicen que se acabó el tiempo. Los posgrados son el mayor sustento para los desarrollos de la investigación y la calidad de la formación. Se requiere una política de posgrados para facilitar la flexibilidad, ya me he referido a él en varias oportunidades hoy. Se requieren planes estratégicos, nosotros también lo consideramos muy importante, o sea, lo que definamos como plan de desarrollo también tiene que llegar a las unidades académicas, pero allí también los posgrados tienen que definir sus planes estratégicos. Y como los grupos de investigación son el soporte de los posgrados, pues los grupos de investigación también tienen que definir agendas estratégicas, digamos lo que se correlacionen con los posgrados a los cuales ellos dan soporte. Los posgrados deben incorporar estrategias de liderazgo, emprendimiento e innovación para el desarrollo del país. Esta mañana igualmente vimos la definición de innovación que nos presentaba la profesora Maritza, digámoslo que va más allá tal vez de la componente de alguna manera tecnológica a la cual siempre hemos asociado a la innovación, y yo creo que nos abre un campo de discusión muy interesante. Muy bien, esta es, digamos, la manera de conclusión el trabajo de la mesa. Debo reconocer a nombre pues, de todos mis colegas que tuvimos realmente sesiones de trabajo muy intensas, pero además muy agradables porque pudimos compartir, como ustedes vieron por la procedencia de nuestra formación, pues desde diferentes saberes, una discusión para la universidad, pues que en este caso se denominó Mesa de Posgrados. Muchas gracias. Para las preguntas, pues yo les pido a mis compañeros de mesa entonces que me colaboren si es necesario en la discusión. Muchas gracias. Perdón, aquí hay un micrófono. El maquillaje. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lesbi Gómez, soy docente de la Escuela de Rehabilitación Humana y pues soy una docente relativamente nueva aquí en la universidad. Sin embargo, pues una de las tareas que me encomendaron, estaba en el plan de trabajo, precisamente era ayudar en el montaje de la maestría de fisioterapia de la escuela. Y pues me llama mucho la atención cuando encuentro acá, pues sí, todas las oportunidades y demás, pero que no veo algo que por lo menos a nosotros nos está haciendo mella en esto de la planificación, que es la parte de financiación de los posgrados, porque nos hemos encontrado con dificultades por el término de la autosostenibilidad que se nos exige, ¿no? Que a veces dificulta la realización precisamente de posgrados con calidad. Por citar un ejemplo concreto, teníamos una especialización en rehabilitación pulmonar,
que pues estuvo al borde de cerrarse, no se cerró en último momento, precisamente porque con el cambio también de contrataciones que hubo dentro de la universidad, que ya no todos los docentes no existieran contratistas, sino todos pasaran ahora a cátedra, pues eso hizo que solamente fuera una docente nombrada con muy poquitas horas y el resto de docentes que no van a tener el mismo sentido de pertenencia por el posgrado. Entonces, eso, otro ejemplo concreto, la maestría de salud ocupacional liderada por el doctor Osorio, tiene solamente 2 docentes nombrados y el resto que eran también contratistas pasaron a ser ahora cátedra y como dice, los tengo sostenidos por amistad solamente, porque ya no quieren, decir, no van a dar abasto para las necesidades del posgrado. Entonces, yo sé que para doctorados hay un gran apoyo, hay un recurso, pero las maestrías y las especializaciones creo que nos estamos viendo afectadas y no sé si es por mi falta de conocimiento, pero hasta donde tengo entendido, los docentes también antiguos están viendo con preocupación la parte de la autosostenibilidad. Gracias. ¿Vamos a responder uno por uno o hacemos la ronda de preguntas y luego una ronda, ¿no? Profe Felipe. Ahí ya me coge. A ver, 2 cositas, desafortunadamente llegué un poquito tarde, pero yo considero que el posgrado o los posgrados deben tener un componente integrador. Y ese componente integrador debe ser precisamente la movilidad que haya entre los diferentes componentes de ese sistema. O sea, yo no vi, por lo menos en lo que alcancé a leer y ver, si realmente… Perdón, Felipe, ¿un componente qué, perdón? De movilidad, o sea, de poderse, digamos así, moverse. Tú dijiste que hay muchos posgrados muy feudales, como que usted no puede pasar aquí para acá. Entonces, yo creo que si estamos pensando en un plan de 10 años, hay que comenzar a crear instrumentos y mecanismos que permitan ese tránsito. Yo creo que en este momento nosotros estamos viendo hacia la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad. Entonces, esos posgrados disciplinares, yo creo que tienen que cambiar, o sea, esa mirada disciplinar del posgrado tiene que cambiar. Y, lógicamente, conservando sus identidades, deben alojar y deben permitir esa movilidad. Creo que ese debe ser uno de los puntos importantes y que hay que fortalecerlo con políticas, con instrumentos que permitan precisamente al profesor o a los mismos estudiantes de ese posgrado moverse en sus proyectos de investigación, en su misma formación transdisciplinar, porque así articulamos un verdadero sistema de posgrados. En ese sentido también yo quisiera aportar de que el posgrado tiene diferentes niveles, o sea, uno debe ir hacia un posgrado por demanda o un posgrado por oferta. Yo creo que es que allí es donde realmente cae lo que llamamos la competencia. Salen muchos posgrados, pero la calidad de un posgrado da un sello de calidad, de garantía de que el que entra a ese posgrado pues va a tener una formación importante. Entonces, hay que pensar también que el sistema de posgrados tiene que tener las 2 vías, la oferta y la demanda. Y la demanda, lógicamente, va a implicar una serie de planes estratégicos que deben salir del proceso. Y para terminar, creo que es importante no desligar el posgrado de la extensión. No lo vi por algún lado, porque es que de alguna manera esos conocimientos que salen de la investigación y de la formación de la persona que hace su posgrado, que hace su maestría, su especialización o su doctorado, pues de alguna manera van a tener salida. Y hay que darle entonces también esos mecanismos de salida hacia una posible extensión. Lo que estoy proponiendo es que realmente el sistema de posgrado esté conectado con un sistema de extensión y, ¿por qué no?, con un sistema que impacte el medio productivo. O sea, que haya posiblemente, digamos, generación de spin-offs o de generación digamos, de consorcios. Lo han hecho muchas universidades en Estados Unidos, que crean verdaderos nichos para que los estudiantes de hacen doctorado puedan inclusive proponer la creación de empresas. Entonces, yo creo que hay que moverse en
en ese horizonte de una integración en el sistema de posgrados. Profe Luis Carlos. Sí, sobre esto del posgrado, yo pienso que nosotros somos una universidad que tiene unas grandes potencialidades que pueden llevarnos a una oferta mayor del posgrado. Somos en la práctica la cuarta universidad en ofrecer programas de doctorado, después de la Universidad Nacional de Antioquia, Universidad de los Andes, pero también somos una de las universidades con la mayor formación a nivel doctoral de sus profesores. En este país apenas hay 6.000 doctores de cerca de 113.000 profesores de la educación superior y por lo tanto en las universidades el promedio son el 6% de los profesores tienen formación doctoral. En nuestra universidad es el 38%. Por lo tanto, la universidad es la institución de educación superior con una gran potencialidad para hacer una oferta mayor del posgrado. En la actualidad, nosotros solo el 10% de los estudiantes son estudiantes de posgrado. En este plan, yo creo que nosotros deberíamos hacer la apuesta que aproximadamente el 20 o el 25% de los estudiantes de la universidad deben ser estudiantes de posgrado. Pero para enfrentar eso tenemos que resolver problemas que atentan contra esa ampliación del posgrado. En primer lugar, requerimos la conformación de un sistema de posgrados, que no lo tenemos, digamos, operamos medianamente, bastante, digamos, desarticulados, pero no hay un sistema de posgrados en la universidad. Por lo tanto, el plan tiene que proponerse la construcción del sistema de posgrado y, por supuesto, una política clara a nivel del posgrado. En años anteriores se hizo el intento de formular una política de posgrados, pero esa política naufragó en el Consejo Académico y naufragó por una causa fundamental, porque en la práctica los posgrados son programas que hacen parte de facultades que son facultades feudalizadas, que no tenemos relaciones con los otros posgrados, con las otras facultades, aunque por supuesto la universidad ha comenzado a tener programas que articulan diferentes facultades, pero lo que predomina en la práctica son instituciones feudales en nuestras facultades que no se relacionan con las otras facultades. Por lo tanto, un problema que tenemos que resolver, y yo creo que el profesor Felipe lo decía, es que tenemos que integrarnos mucho más entre las diferentes áreas del conocimiento y del saber para poder enfrentar la oferta de posgrados, tanto a nivel del doctorado como a nivel de las maestrías. Yo, digamos, pienso, por ejemplo, que en los diferentes doctorados, tenemos en este momento 13, 14 doctorados, somos la cuarta universidad de oferta doctoral, podemos efectivamente compartir recursos de orden docente y recursos de investigación para fortalecer la formación del doctorado. Por ejemplo, yo veía que en algunos de los doctorados de la universidad, por ejemplo, el doctorado de Humanidades en la cohorte de género, el doctorado de Administración en la Facultad de Administración, el doctorado en Educación, son doctorados que en su currículo se comparten áreas de formación en estrategias de investigación avanzada, pero resulta que cada doctorado en cada facultad enfrenta estos desarrollos con sus propios recursos. ¿Por qué no podemos hacer cooperación y fortaleza de recursos para poder enfrentar de manera conjunta con los recursos que tenemos, por ejemplo, la formación en esos niveles doctorales? Yo creo que esos son retos que tendremos que enfrentar en el plan de desarrollo. Fortalecer el sistema de posgrado, crear el sistema de posgrados, ir hacia una política de posgrado y, por supuesto, compartir recursos conjuntos entre las diferentes facultades para poder enfrentar la formación de alto nivel y la investigación en ese nivel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quieres yo comienzo. Sí, por favor. Para una pequeña idea nomás. Espero no defraudar de, digamos, las discusiones que se hicieron en la mesa de posgrados y simplemente pues recogiendo en especial las dos últimas intervenciones, pues efectivamente el asunto de una política de posgrados o un sistema de posgrados apareció y fue estudiado y obviamente estamos en la etapa de diagnóstico
y nosotros lo recogimos, no lo recogimos en los términos que aparecen acá, pero sí aparece como la necesidad de una organización de los posgrados, o sea, una organización desde el punto de vista académico-administrativo para no casarnos con eso y obviamente está recogida, esto es una etapa de diagnóstico y hay diferencias entre trazar una política de posgrados y trazar un sistema de posgrados. Creo que ambas cosas deben ser estudiadas, deben ser analizadas y mirar a ver, la política tiene un carácter más general y tiene, digamos, incidencias a nivel del sistema, pero estamos de acuerdo en que a la hora de desarrollar un plan estratégico o un plan de acción debemos abordar este tipo de asuntos. No, a mí me parece, le decía aquí al profe Hernán, que parece que estuviéramos en la misma mesa, porque todo lo que plantearon los profesores lo hemos discutido en la mesa de posgrado, e inclusive hubo un término que fue redundante en nuestras reuniones y fue el tema de la falta de flexibilidad en los posgrados. Es flexibilidad en todos los órganos, desde los profesores, desde los programas, desde la parte de la gestión, desde la parte de los vínculos, desde la parte de la relación con la parte internacional y con la parte local. O sea que todo lo que ustedes han dicho fue discutido y finalmente por eso decíamos cuando se planteaban las ideas fuerzas es que tenemos que construir planes estratégicos para que nos permitan tomar. Y decíamos, siempre decíamos, la política de posgrados y el sistema de posgrados serán la consecuencia final de esta reflexión y al final tendremos que definir una estructura, pero no pensamos que debería ser el comienzo, sino como analizar cómo estábamos, en qué estábamos, qué potencialidades teníamos, qué limitaciones tenemos y más grave, qué limitaciones nos imponemos sin necesidad, porque yo pienso que muchas de las cosas sin necesidad de política. Tuvimos reuniones en el proceso muy buenas con el director de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, con el director de posgrados de la Universidad de Antioquia y una coincidencia es que nos decían, ustedes no tienen sistema ni política de posgrados, pero hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo con sistema y con política de posgrados, o sea que sí tenemos política, sí tenemos microsistemas de posgrados, pero lo que pasa es que cada facultad y cada programa de pronto lo ha hecho de manera tan autónoma que todos nos damos los mismos, tenemos los mismos tropiezos, pero realmente la universidad tiene mucho, ha construido mucho, pero realmente es mucho lo que falta por construir. Y lo otro interesante es que cuando analizábamos, por ejemplo, el informe que nos entregaron los pares en acreditación institucional y los informes que hemos recibido de pares en acreditación de posgrado, ¿sí? En las visitas de pares y en los informes que dan verbales y particularmente de ingeniería que se recibió hace 3 semanas, pues la coincidencia es la misma. Ustedes tienen mucho, tienen muchas fortalezas, pero hay que seguirlas explorando y consolidando. Bueno, yo quería comentar, realmente el aporte de Felipe está casi, el contenido importante del documento va hacia allá. Nosotros tenemos que tener oferta, porque somos una universidad con una formación diferente, tenemos que ofrecerle al medio conocimiento, pero también tenemos que reaccionar al medio y tener que tomar demandas. Realmente yo diría que uno de los problemas que tenemos somos nosotros mismos. Es muy difícil en la universidad buscar colaboraciones, porque el rechazo lo tenemos nosotros. O sea, realmente existe una estructura que no facilita las cosas, pero somos más nosotros, y esa experiencia la hemos tenido mientras yo estuve como vicedecano en comité central en muchos casos. Tenemos que liberar eso. Las personas que han llegado nuevas a la universidad, digo los de ciencias, son personas que vienen de un medio de colaboraciones y buscan colaboración. Pero es una cosa que tenemos que buscar aportar todos a resolver problemas grandes, y los problemas no se resuelven con un solo conocimiento, pero tampoco se resuelven simplemente apuntando la formación hacia un conocimiento, porque el enriquecimiento para esos problemas está dentro de la formación de cada uno, dentro de visiones diferentes, dentro de aportes diferentes y en la posibilidad de colaboración. Creo que en las menciones que ha habido está ahí. Lo del sistema de posgrados, pues Patricia ya lo dijo, realmente. Es una situación que no sabemos cuál es la solución. Tenemos que nosotros ser conscientes de buscar colaboraciones, apoyos, de que nuestro vecino nos pueda aportar. Y cuando nosotros tenemos falencia, ir a buscarlo. Nosotros no sabemos ni siquiera qué hacen los otros colegas de la universidad. Muchos problemas coincidimos en la forma de análisis, coincidimos en el tema central, pero no sabemos, no buscamos colaboración. Es una cosa de divulgación que la universidad tiene que abrirse
Y si eso lo logramos con la formación que tenemos, creo que podemos lograr mucho. Una de las preocupaciones que surgió en la discusión se presentó aquí. Tenemos una tendencia muy grande de que nuestros profesores que se están formando aquí adentro. Eso es un problema de endogamia complejo, no porque la formación sea mala, porque la formación puede ser muy buena, pero tienen la misma visión del formador y se queda haciendo exactamente el mismo contexto, no aporta ideas nuevas. Nosotros necesitamos que nuestros profesores que se van a formar vayan a otras universidades que tengan otras ideas para cuando regresen realmente aporten entre todos y no nos quedemos encerrados en un espacio demasiado pequeño intelectual. Okay, bueno, muchas gracias a todos los compañeros de la mesa. Me voy a referir muy brevemente al tema para que no quede en el aire la pregunta de la profesora sobre la financiación, que tal vez era más una pregunta. Es difícil de responder porque en términos generales no es fácil acotar tal vez un problema específico. Simplemente voy a mencionar algunas ideas. El tema de la financiación también depende del nivel de formación que estemos ofreciendo, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Una especialización, una maestría, un doctorado? Porque los compromisos son diferentes. Pero la principal dificultad que nos hemos encontrado, y lo digo como vicerrector académico, cuando nos llegan nuevas propuestas de posgrados, es que le preguntamos cuál es la puesta de estrategia de su unidad académica en relación con los posgrados. O sea, ¿por qué están proponiendo ese programa de posgrado en el nivel que lo están colocando? Uno. Dos, lógicamente, ¿cuál es la capacidad instalada? Cuando me refiero a capacidad instalada, es decir, ¿cuál es el nivel de formación de los docentes? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿O cuántos vamos a formar? Entonces ya pasa a un segundo plano. Posiblemente no los tengo hoy. Eso quiere decir que yo ya estoy, como se dice, lanzando lineamientos estratégicos sobre convocatorias docentes. Y allí nos encontramos a veces contradicciones. Unidades académicas que quisieran desarrollar un doctorado, pero se oponen en las convocatorias docentes a que el nivel de formación que se exija sea doctorado. O sea, hay que ser de alguna manera, y por eso cuando decimos a planes estratégicos es que no lo tengo que tener todo resuelto, pero posiblemente sí lo vaya a tener. O posiblemente esté pensando que si tengo un cupo de semilleros, ¿en qué lo voy a formar? Si esa es una apuesta muy importante. La otro punto de la financiación, y por eso digo que me tengo que referir en términos muy generales, es que a veces, bueno, no a veces, cuando la Oficina de Planeación y Desarrollo hace el estudio de factibilidad, digámoslo técnico-económica, si se puede llamar así, creo que así se llama de los posgrados, también tiene en cuenta las economías de escala. Posiblemente, y parte de lo que decíamos ahora es que estamos pidiendo recursos que tenemos en la universidad, o nosotros mismos decimos que no tenemos los recursos y sabemos que existen. Lo digo porque puedo constatar cuando se han presentado, como decía el profesor Luis Carlos Castillo, los últimos doctorados, particularmente en el caso de Sociología, el doctorado en Salud, ¿cierto? Que tiene la oportunidad por su propia, digámoslo, apuesta en cuanto a un doctorado un poco más, digámoslo, genérico, que sale de la disciplina específica de un área de salud con una concepción muy distinta. Posiblemente esos doctores que no están en la Facultad de Salud están en todas las demás facultades o en varias facultades. Y lo digo porque ese ha sido parte del proceso. Pero cuando se presenta la propuesta, y aquí me pueden confirmar algunos vicedecanos, ni siquiera se han conversado con los otros grupos de investigación, con las otras áreas de la facultad. La definición de profesores que dan soporte a un posgrado también depende de la apuesta de ese posgrado. O sea, si la apuesta de ese posgrado es una maestría, por ejemplo, de investigación o un doctorado en investigación, realmente no creemos que no puede presentarse si no tiene un soporte en grupos de investigación fuertes o en proceso de consolidación, si no tiene profesores nombrados de tiempo completo o medio tiempo, al menos de tiempo completo diríamos, y por lo tanto tiene que haber una correspondencia entre el nivel de formación y mis posibilidades o mis realidades. Entonces, fíjense, cuando hablamos de autofinanciación, y quienes han sido vicedecanos lo saben, cuando yo no tengo suficiente planta de profesores nombrados y oferto un programa de posgrado, llamémoslo así, los excedentes, por decirlo de alguna manera, del posgrado, tranquilamente se me van en el pago de profesores horas cátedra, porque al ser un posgrado, si los estoy invitando, si los traigo de afuera, son profesores, digámoslo, tal vez de las más altas exigencias, no solamente académicas, sino en cuanto al pago de ese hora cátedra. Entonces, tiene que existir también de alguna manera una correspondencia. Por eso el diseño de un programa de posgrado no se puede abortar, pienso yo, porque en ese momento no se cumplen esas condiciones, sino que tiene que entrar a ser el parte o el plan de trabajo de esa unidad académica. Tal vez en contraste,
yo pondría, no lo voy a mencionar porque ustedes tal vez la conocen mejor que yo pondría en contraste otras unidades académicas, otras facultades con una trayectoria impresionante, con un reconocimiento nacional e internacional de su programa, de sus profesores y de sus egresados, que no tienen, por ejemplo, una buena oferta de posgrados y que el medio, lo sabemos, lo está demandando. Y cuando digo el medio es porque tranquilamente otros que hacen esas ofertas, pues tranquilamente llenan las plazas o ese número de estudiantes. Por eso es tan importante la discusión del plan de desarrollo, porque ¿qué es lo que quisiéramos tener en 10 años? Y un indicador puede significar que vamos a tener tal asunto, por decir tantos programas nuevos en el 2016 y tantos posiblemente en el 2025. Digamos, eso es parte del horizonte que tenemos que trazar. Fíjense que en el tema del relevo generacional es muy importante, porque cuando nosotros estamos vinculando profesores, a veces queremos vincular a los profesores nuevos para que nos reemplacen exactamente lo mismo que estaba haciendo el profesor que estaba allí. Cuando yo digo que ese profesor que estaba allí, me disculpan tal vez el término, pues él lo que subió fue un proceso de formación, pero no de formación académica, sino de formación en cuanto a sus áreas de interés académico e investigativo. Él llegó con una formación de pregrado, maestría, se fue a hacer un doctorado en otro tema, más adelante un postdoctorado, creó un grupo de investigación y vaya, busque esa combinación de haberes y saberes y de todo un recorrido académico e investigativo de un profesor de más de 30 años para que lo reemplacemos por uno joven, ¿cierto? Y además que recoja toda esa trayectoria del profesor. Posiblemente lo que necesitamos es una apuesta en otra área, eso también nos ha pasado. Es decir, que a veces estamos vinculando profesores que no se corresponden, digámoslo con definiciones estratégicas, no voy a decir que todos tengamos que tener exactamente un plan, pero sí como definiciones, ¿dónde me veo yo en 5 o en 10 años? De manera que el tema es complejo, nosotros sí tenemos que reconocer que tenemos definidos en el caso de la autofinanciación, pero cuando nosotros vemos un programa de doctorado, lo más costoso de un programa de doctorado son los doctores, los profesores con nivel de formación y los grupos de investigación, y eso ya lo tenemos. Y si no lo tenemos en el proceso de construcción, digámoslo, de los programas. De manera que eso es parte de las apuestas que hay que asumir, de los riesgos que hay que asumir, y lógicamente tenemos la dificultad de compararnos. Cuando apenas estamos iniciando, nos comparamos con el que lleva 10, 15 o 20 años. Digo porque eso nos ha pasado a todos con la formación doctoral. Las facultades que han tenido desarrollos de formación doctoral hoy pueden hacer el ejercicio de lo que son hoy y de lo que eran hace 10 o 15 años. Y yo creo que ahí reconocen una gran diferencia. De manera que esa es, tal vez, profesora, más bien una oportunidad. Eso que nosotros vemos como una debilidad o como una dificultad, si se le da el giro correspondiente para la unidad académica, pueda significar una oportunidad. Algunos se están inclusive hasta redefiniendo en sus propias unidades académicas, hoy que piensan cuál sería mi apuesta sobre lo de los posgrados. Finalmente, para cerrar, queda abierta la discusión. Como mesa la compartimos un buen rato. Creemos que debe ir primero la política de posgrados, o sea, necesitamos unos lineamientos de política, tal vez generales, pero digámoslo, ya muy acotados, muy discutidos, y luego ya empezamos a implementar esa política, y la implementación de esa política, pues lo más seguro que va a ser en su primera fase un sistema de posgrados, que yo diría que lo tenemos bastante trabajado y tenemos es que ya desarrollarlo. Pues yo creo que por tiempo, pues les invitaría a que pasemos a la plenaria, y muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Las intervenciones.